listo de regreso. Quería informarles un poco sobre el nuevo caso de los menonitas. Ya les he hablado un poco sobre un caso que era más antiguo, pero voy a informarles un poco sobre el nuevo caso. Bueno, hace como 2 años atrás, nuevamente la misma historia se repitió y según supuestamente había un spray que se utilizó para echarle en las ventanas y de ahí un grupo de violadores en las colonias supuestamente ingresaron a las casas y violaron a las personas. Como ya les dije, para mí es todo tiene todo que ver con una fuerza superior, porque yo mismo he hablado, había una ocasión donde la parte contraria y la parte que es afectada, los dos yo más o menos como reuní a estos dos y yo vi personalmente cómo había una tensión entre esos dos grupos, porque primeramente ese primer grupo, que es la parte acusadora, ellos primeramente pensaban que tal vez existía algo del spray y todo eso, pero en la etapa investigadora, donde ellos pensaban y ya habían denunciado eso, ellos comenzaban a tener un poco de miedo porque no sabían si de repente, si ellos se retrocedieran ahora, tal vez la parte que era entonces la acusada, tal vez ellos acusarían a la otra parte y los meterían en la palmasola o en la cárcel. Entonces por eso ellos continuaban buscando e inventando pruebas para poder mantener los presos en la prisión. Y por eso ellos continuaban con eso. Y yo estuve durante todo ese tiempo viendo exactamente cómo sucedía. Y es como ellos tenían que inventarse esas pruebas, porque si ellos se retrocedieran en este momento, la parte acusada, ellos tenían miedo de que ellos iban a regresar, o sea, iban a culparle a ellos y meterlos presos. Por eso ellos mismos dijeron, yo tengo una conversación incluso grabada, donde yo vi personalmente cómo era la tensión o por qué ellos hacían lo que hacían y mantenían en marcha lo que estaba sucediendo. Bueno, ayer era uno de los días más difíciles. Uno de los abogados grabó una entrevista y los voy a compartir con ustedes. Y voy a dejar que esa entrevista hable por sí sola. Pero prácticamente hemos recibido una sentencia injusta en contra de ciudadanos menonitas por un supuesto delito que no existió. En juicio se ha demostrado de que no han existido los suficientes elementos probatorios. Hemos demostrado de que las víctimas manifiestan que no lo conocen, que nunca lo han visto, no existe un solo certificado médico forense, pero lastimosamente hemos recibido, como digo, esta sentencia injusta, ¿no? Ya que el tribunal, 12 de sentencia, no ha valorado, no ha hecho una correcta valoración de la prueba al momento de dictar su sentencia. ¿Cuántos sentenciados, doctor, y a cuántos años? Han sentenciado a 7 personas, 2 de ellos a la condena de 20 años de prisión, toda vez de que se va sentenciado por el delito de violación agravada, con su agravante del artículo, inciso D del artículo 310, y a los otros 5 ciudadanos menonitas por el delito de violación simple, a una pena de 15 años de presidio. ¿De qué año data el proceso, doctor? Este proceso ha nacido en febrero del año 2022, este proceso en particular. No, lastimosamente hay que ser probos, ¿no?, en el momento de denunciar, y este es un proceso que, como quien dice, probaron suerte. Primero dijeron que violaron niñas, se demostró que no violaron niñas, después dijeron que violaron a personas mayores de edad,
Entonces ellos han venido probando suerte para demostrar o tratar de hacer ver un delito o forzar de que se vea un delito que no ha existido. Y sí, efectivamente lo que se ha dicho es que ellos usaban un analgésico para dormirlas y adormecerlas, pero situación que no se ha demostrado en juicio, ya que ellos dicen de que el medicamento que se ha utilizado es la ketamina de uso veterinario, y por las indicaciones médicas que han dado en la misma pericia, este solamente puede ser administrado de manera intravenosa o de manera intramuscular, no así por aspersión mediante un spray como ellos quieren hacerlo ver. Están ahora sentenciados por 20 y otros por 15 años en la cárcel. Y todo eso por pruebas que son inventadas, porque en ningún momento hemos visto el spray, el supuesto spray, y todo es inventado para poder mantener en marcha lo que ya estaba en marcha. Y por eso ellos pagaron abogados carísimos, vinieron cada vez a la ciudad, centenas de veces, un enorme grupo venía a la ciudad para mantener en marcha lo que ya estaba sucediendo. Y ahora esos pobres indefensos ya están presos por un largo periodo. Y eso no se puede dejar así. Es muy... Imagínate, si tú estarías en este lugar, en esta posición, y te metieran preso por tantos años, no podrías estar con tu familia, no podrías estar con tus amigos, y estarías allá en este hoyo por mucho tiempo, y no eras culpable de lo que te estaban culpando. Es muy triste, es realmente muy triste. Y ya, como ya he explicado, todos esos que están ahí, cada uno de ellos ha sufrido muchas amenazas para que ellos tenían que decir o firmar esta declaración que ellos ni siquiera entendían de qué se trataba. Tenían que firmar como si ellos hubieran declarado algo que ellos ni siquiera sabían lo que estaba diciendo, por obligación, por amenazas, porque ellos dijeron, si van a firmar esa declaración que iba totalmente en contra o que decía que ellos eran estos violadores, si ellos no iban a firmar, los iban a seguir tratando mal, amenazando, pasándole corriente, golpeándolos y tal vez matarlos, como a Franz Klasse. Por eso ellos tenían que firmar, porque le dijeron, si van a firmar, los vamos a dejar libres. Eso les prometieron. Y tenemos que pensar que era la colonia, los ministros, los que estaban en frente de todo, que son muy temidos, demasiadamente temidos en las colonias, por los miembros de la colonia, porque es como un dominio espiritual que ellos lo hacen. Entonces, por eso ellos tienen tanto temor y hacen lo que sea para poder respetarlos o para no, digamos, como ellos también dicen, si no van a respetar a esos ministros, están destinados al infierno. ¿Quién quiere ir ahí? Entonces, por eso ellos temen tanto y hacen lo que sea para agradarlos. Y por eso ellos comienzan a hacer cualquier cosa. Y ya cuando entra en la justicia, ya no es tan fácil retroceder. Así que les voy a compartir el video de la declaración, de la entrevista, cómo ellos están presos ahora. Espero que podamos orar por justicia en Bolivia y por justicia por esa gente. Que Dios ilumine y que Dios guíe para que haya justicia. Porque como uno dijo de los presos, me dijo ayer, si acá no va a haber justicia, un día vamos a ver la justicia. Y ahí no va a haber falla. Cada uno va a saber qué es la justicia correcta. Y vamos a ser juzgados por un juez que no es corrupto, que es correcto en todo.
Dios los bendiga.